pedimos a todos que apaguen el celular o lo pongan en silencio y lo guarden, ¿sí? Por favor, sin celular, al fondo también. Bueno, vamos a comenzar porque ya estamos un poquito atrasados de tiempo. Primero, muchas gracias a todos por estar acá, todos los docentes también que están acompañando. Para los que no me conocen, yo soy Ezequiel, soy profe de acá de la institución, profe de Economía de tercer año, y junto con muchas personas estamos intentando llevar a cabo en el colegio un proyecto de reciclado, en realidad en principio de separación de residuos, cosa que tendríamos que hacer por ley. Incluso todas las escuelas del gobierno de la ciudad tendrían que reciclar. Nosotros no lo venimos haciendo y la idea es empezar a hacerlo de manera ordenada, de manera que tenga un impacto educativo, es decir, que todos nosotros aprendamos cómo hacerlo y que después podamos replicar este tipo de proyectos también en nuestras casas o en otros lados. El objetivo de la jornada de hoy tiene que ver con hacer una puesta en común de esto, porque si bien hay muchas acciones que venimos haciendo para que todo funcione y empiece, todavía no hemos hecho como el lanzamiento oficial, ¿no? No nos hemos visto todos y haber dicho, bueno, vamos a hacer que esto funcione y que esto empiece a ser una realidad a partir de hoy. La idea de hoy también es escuchar a una cooperativa de recolectores urbanos que han venido muy amablemente y nos van a contar un poquito su experiencia, nos van a contar cómo se separa, nos van a contar qué es lo que se hace con el material separado, cómo se recicla, cuáles son las familias que están involucradas en esto y cuál es este contexto social, ¿no?, en el cual se enmarca este proyecto que estamos queriendo hacer. Es un proyecto que no solamente entra dentro de lo que es el colegio, sino que se expande hacia la sociedad, ¿sí? La idea es que sea un proyecto con impacto educativo, con impacto social y con impacto ambiental. También lo que vamos a hacer hacia el final de la jornada es una pequeña puesta en común entre todos los actores que estamos trabajando en esto, porque la dificultad del proyecto, la mayor dificultad, no tiene que ver con qué hacer en sí, porque en realidad es bastante simple y bastante fácil y bastante práctico de hacer, sino con todos los actores que están involucrados en este proyecto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que pensar que esto no es solamente media, sino que el edificio también lo utiliza primario, lo utiliza terciario y a la noche funciona una escuela, ¿sí? Entonces, si nosotros separamos, pero primario no lo hace, terciario no lo hace, la escuela de la noche no lo hace, los mismos cestos en los cuales nosotros disponemos los residuos después se contaminan y no lo podemos utilizar a los fines de este proyecto, ¿sí? Bueno, antes de eso yo voy a hacer una pequeña introducción hablando un poquito del contexto económico de esto, o del sistema económico, el sistema social y cómo influye en las cuestiones ambientales, y mucho retomando tal vez cosas que se dijeron el miércoles pasado, cuando los chicos de la comisión de ambiente del centro de estudiantes organizaron las jornadas en las que todos participamos, y salieron varios temas durante la charla y varias preguntas que a lo mejor no se pudieron responder o profundizar, y a mí me gustaría tal vez retomar un poquito desde ahí, ¿sí? Va a haber algún espacio después para preguntas también, vamos a hacer una pequeña pausa, así que bueno, esperemos que salga todo bien y en orden. Bueno, ¿cuál es la raíz del problema ambiental? ¿Sí? Hay que tener en cuenta algo. El ambiente no tiene problemas, ni tiene conflictos, ¿sí? Los problemas los tenemos los humanos, ¿sí? Y los conflictos son entre los humanos. Se me fue. Bueno. Desde mi perspectiva, no solo desde mi perspectiva, ¿no?, sino desde la perspectiva que exponen muchas personas que investigan estos temas, el problema ambiental tiene un origen, una raíz, en cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza, ¿sí? Y eso, básicamente, en la sociedad moderna se origina en el modelo productivo, ¿sí? En el modelo productivo y en el sistema económico que tenemos, ¿sí? Dale, Camila. Nosotros vivimos en
sistema económico capitalista, ¿sí? El sistema económico capitalista tiene determinadas características y es el que brinda los incentivos, las reglas de juego principales para que los actores, para que los agentes económicos actúen y tomen sus decisiones y lleven a cabo, ¿sí? ¿Cuáles son estos incentivos? Bueno, por ejemplo, la competencia, ¿sí? La búsqueda de mayores ganancias, ¿sí? La búsqueda de maximizar los beneficios y minimizar los costos, ¿sí? El afán de lucro, el egoísmo, la depredación, el miedo a la escasez, el miedo a no tener, que eso es algo que salió bastante patente en la charla de la semana pasada, ¿no? ¿Qué hago yo el día de mañana que tengo que trabajar en una empresa, por ejemplo, y que tengo que acatar determinadas órdenes que a lo mejor va contra lo que yo pienso o contra lo que yo siento respecto a las prácticas ambientales? Bueno, todo eso tiene que ver mucho en el fondo con el miedo a la escasez. Entonces, es importante empezar a darnos cuenta dónde estamos parados. Si nosotros vivimos en un sistema económico que pone determinados incentivos para la depredación y que ve al ambiente como un costo, no como un patrimonio, sino como un costo, como algo que entorpece las ganancias empresariales, estamos en un problema, ¿sí? Es interesante este momento donde estamos por tener una nueva elección y es muy interesante escuchar las propuestas de los candidatos, ¿sí? Y tal vez sea un poco choqueante lo que quiero decir, pero para mí no hay demasiadas diferencias en las propuestas que se hacen, ¿sí? Aparentemente creemos que estamos comprando un modelo u otro, pero en el fondo, en cuanto a la relación con la naturaleza y en cuanto a las bases del modelo productivo, que es lo que luego determina la distribución del ingreso, ¿sí? La distribución de la tierra, la relación entre las personas, en realidad los modelos planteados son sumamente parecidos, por no decir que son iguales. Ese modelo, tiene nombre y se llama extractivismo, ¿sí? Ese es el nombre del modelo, extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Bueno, es una forma de organizar al país o a una economía de un país que se basa en la alta dependencia de la extracción intensiva de recursos naturales con bajo procesamiento, ¿sí? Y que básicamente se destina hacia la exportación, ¿sí? Es decir, las actividades principales que motorizan a la economía o que se cree que motorizan a la economía de un país tiene que ver con este tipo de modelo productivo. Típicos casos son la agricultura industrial, cosa que Argentina tiene una larga tradición y tiene una larga extensión en su territorio de la agricultura industrial con todas las consecuencias ambientales que eso trae. De hecho, si a cada uno de los que estamos acá nos hacen análisis de sangre, muy probablemente se encuentren residuos de agroquímicos en nuestra sangre, ¿sí? A pesar de que no vivimos en el campo, ¿sí? Es decir, todos con una alimentación normal estamos contaminados con agroquímicos que por supuesto que tienen efectos sobre la salud, ¿sí? Otro de los ejemplos es la minería a cielo abierto o la minería industrial a gran escala, que afecta cursos de agua, afecta a la tierra, afecta a glaciales, afecta a la población circundante por los químicos que se utilizan para la extracción de los metales. Y estas actividades en general tienen apoyo del Estado. Es decir, el Estado incentiva estas actividades. Si ustedes leen las plataformas políticas y las propuestas de política económica de los principales candidatos, van a ver que en materia de minería, de agricultura industrial y de hidrocarburos, le hace vaca muerta, la política es idéntica, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un problema de falta de dólares en la economía, aparentemente, y ¿cuál es la propuesta para solucionar esa falta de dólares? Es exportemos más a través de la minería,
a través de los hidrocarburos, explotar vaca muerta, que se hace a través de un sistema que se llama fracking, que es sumamente controvertido y contaminante, y a través de la agricultura industrial o el complejo agroindustrial argentino, ¿sí? Que todo el tiempo se plantea en una intensificación del modelo y en una expansión del modelo agrícola hacia zonas no agrícolas. Esto quiere decir que se expande hacia bosques naturales. ¿Se entiende? Ese es el modelo en el cual estamos parados hoy. Es un modelo que lleva décadas en Argentina y que, a pesar de todos los cambios políticos que hubo, ese modelo continúa intacto. Ese modelo continúa intacto. No se han tocado las bases de ese modelo y los resultados están a la vista, ¿sí? Porque las décadas, los gobiernos y los signos políticos de los gobiernos pasan y la pobreza estructural queda. Los problemas de contaminación se siguen agravando y la concentración de la riqueza también se sigue empeorando, ¿sí? Entonces hay que empezar a ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque a veces nos venden modelos distintos, aparentemente modelos distintos, pero en el fondo es lo mismo, ¿sí? Esto es como si yo viviera en una casa, en la casa hace frío, ¿sí? O en el exterior hace mucho frío, y yo tengo todas las ventanas abiertas. Y yo quiero solucionar el frío de la casa repartiendo frazadas. Y veo a quién le reparto las frazadas. Y puede alivianar la cosa, pero eso no soluciona el frío, ¿sí? Si yo quiero solucionar el frío, lo que tengo que hacer es cerrar la ventana, ¿sí? Básicamente. Entonces, si yo quiero solucionar los problemas ambientales y económicos que tiene el país, lo que tengo que pensar es lo que está en la base. Y lo que está en la base es el modelo productivo y es cómo la sociedad nuestra se vincula con ese modelo productivo, ¿sí? Camila. ¿Cuáles son las consecuencias de un modelo extractivista? Bueno, las consecuencias principales tienen que ver con una alta dependencia económica y política de los países compradores de nuestras materias primas y del mercado mundial, ¿sí? Es decir, estamos expuestos a los vaivenes de los mercados mundiales. El ensanchamiento de la desigualdad en el intercambio comercial. ¿Por qué? Porque vendemos productos primarios que tienen un escaso valor y compramos lo que se procesa luego con esos productos primarios, que son productos de mayor valor agregado y con mayor tecnología. ¿Sí? Una economía rentística y corrupción del Estado, porque hay políticas productivas que benefician solo al capital concentrado en detrimento de la población y la distribución equitativa del ingreso, ¿sí? Es decir, son políticas que se hacen para favorecer a grandes empresas, a grandes conglomerados de empresas, y eso trae concentración económica, no distribución de la riqueza. Se desincentiva otras áreas económicas porque las actividades extractivas como minería atrae y concentra las inversiones y la mano de obra en desmedro de otras actividades. Se generan impactos ambientales y provoca distorsiones económicas e inflación por el ingreso concentrado en pocas manos provenientes de las exportaciones y beneficios extraordinarios en algunos sectores, ¿sí? Si hay algunos sectores que tienen una renta muy por encima de otros sectores, el mercado apunta a satisfacer a esos sectores de mayor renta y eleva los precios para aquellos que lo pueden pagar. Pero eso es en detrimento de todos los que no pueden pagar esos precios. Entonces, una economía extractiva lleva a una estructura económica desequilibrada y una estructura social, por lo tanto, inequitativa. Bien, esto es un cuadro resumen de un trabajo de un economista que se llama Michael Colby, que él es de Estados Unidos, y él analiza distintos tipos de vinculación entre economía y ambiente, o cómo las distintas sociedades pueden configurar un modelo productivo en torno al ambiente. Tenemos como 5 grados distintos, empezando de izquierda a derecha. Tenemos como menos conciencia ambiental hacia este lado y más conciencia y acción ambiental hacia el otro. Y nosotros, como país, estamos parados en los 3 primeros, ¿no? Tenemos características de los 3 primeros. Básicamente venimos de acá, ¿no? De lo que se llama una economía de frontera, que quiere decir que todo es economía.
¿no? Que lo único que importa es la economía, es decir, las ganancias, y el medio ambiente aparece simplemente como un recurso, algo que está ahí para extraer elementos de los cuales me pueda beneficiar y después volcar los residuos que ya no utilizo. ¿Sí? Por supuesto que esto tiene matices, ¿no? Y en Argentina tiene matices y van apareciendo muchas cosas novedosas, interesantes. Hubo un desarrollo reciente de la energía, de las fuentes energéticas alternativas, bastante interesante, que empezó en 2015 y que va tomando fuerza, y van apareciendo distintas acciones, ¿sí? No solamente a nivel del Estado, sino principalmente a nivel de la sociedad civil. Entonces, un poco este es el contexto social o económico en el cual queremos traer este proyecto de reciclado. El proyecto de reciclado que queremos hacer que funcione aquí, lo podemos pensar como algo preventivo o algo remediativo. ¿Sí? Preventivo, ¿qué quiere decir? Que puede servir para disminuir la presión sobre la Tierra a través de la necesidad de menos recursos naturales, porque se están reutilizando los recursos que ya se extrajeron para volver a insertarlos al sistema productivo y empezar a construir no una economía lineal, sino una economía circular. ¿Sí? Una economía circular quiere decir que aquellas cosas que entran en el proceso productivo se vuelven a reutilizar. Y al volverse a reutilizar no se vuelve a impactar en la naturaleza para volver a extraer. ¿Sí? Pero también a veces esto del reciclado se utiliza como un lavaje de cara, ¿sí? Para aminorar las consecuencias ambientales del modelo productivo que tenemos. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no haya que hacerlo, pero sí hay que tener conciencia de dónde está el problema original o la raíz del problema. ¿Sí? Bueno, entonces, ante este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para mejorar el estado de situación, para tener un impacto real a nivel ambiental? ¿Sí? Reciclamos, hacemos reclamos a los gobiernos, como plantearon los compañeros la vez pasada de Jóvenes por el Clima, ponemos límites a las empresas, ¿sí? Para que empiecen a respetar o a utilizar parámetros más respetables hacia la naturaleza. Ponemos el acento en la educación. ¿Qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Hasta qué punto nosotros podemos modificar el modelo desde adentro o estamos influenciados por el modelo y no podemos hacer demasiado? ¿Sí? Es una pregunta abierta. ¿Podemos cambiar algo? ¿Sí? Bueno, de todo lo que dijimos antes, ¿sí? Lo que estaba en la diapositiva anterior, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es todo eso. Si nosotros queremos cambiar un sistema, hay que entender que un sistema es una organización de distintas partes. Y para instaurar un nuevo sistema necesitamos trabajar con diferentes partes. Entonces, necesitamos reciclar, necesitamos reclamar a los gobiernos, necesitamos hacer acciones, ¿sí? Concretas, necesitamos educar y necesitamos crear algo distinto. ¿Sí? Y lo podemos hacer simplemente si cada uno se ubica en cualquiera de las acciones, que lo llame, que sienta para participar, ¿sí? Y que tenga ganas de hacer desde ahí. Todo es necesario, no hay cosas más importantes que otras. ¿Sí? Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque a veces cuando queremos cambiar el estado de situación, la situación es tan abrumadora y tan negativa que uno no sabe por dónde empezar. Y uno cree que tiene que hacer todo. Y uno no tiene que hacer todo. Uno tiene que ser a lo mejor una pieza más del rompecabezas nuevo que uno quiere ver. ¿Sí? Necesitamos piezas nuevas. Nadie tiene que ser el rompecabezas completo. Pero sí es importante para que el cuadro esté completo que cada una de las piezas estén en su lugar. ¿Sí? Entonces, por supuesto que este proyecto de reciclado no va a cambiar
las cosas, aunque va a tener ciertamente un impacto, pero seguro que va a ser mejor hacerlo que no hacerlo, ¿sí? Hay un mito acá que salió la semana pasada y que circula mucho, que es que no hay que ocuparse ahora del ambiente, primero tenemos que comer y después nos vamos a ocupar del ambiente. Es un mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos comer distinto, ¿sí? Podemos producir diferente desde hoy y podemos generar trabajo, ¿sí? Con una relación totalmente diferente con el ambiente. De hecho, las prácticas ambientales positivas son las que generan trabajo, ¿sí? Una industria que incorpora pautas ambientales idóneas genera mucho más trabajo que una industria que explota, ¿sí? Sin ningún tipo de miramiento hacia el ambiente. El ambiente también somos nosotros, somos las personas, ¿sí? La explotación hacia el ambiente es coherente con la explotación también hacia el ser humano. Entonces es todo lo mismo, ¿se entiende? Y bueno, en este sentido me parece que es importante descolonizar las mentes, ¿no? Descolonizar las mentes, me refiero con esto, a empezar a sacarse estos miedos, ¿sí? O estos preconceptos sobre el vínculo entre economía y ambiente, y que primero hay que crecer para luego empezar a cuidar. Eso se demostró que es falso a través de un economista hace muchos años que se llama Simon Kuznets, que él tenía algo que se llamaba la curva, la U invertida de Kuznets, que él quería demostrar que primero las sociedades necesitaban crecer económicamente, pasar por un periodo de contaminación para desarrollarse, evolucionar, y luego, una vez desarrolladas, iban a empezar a dejar de contaminar. Bueno, eso se demostró que es absolutamente falso, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar otro camino, ¿sí? Y una pequeña reflexión que quería dejar para compartir es que las empresas, las grandes empresas, incluso los gobiernos, no vienen de otro planeta, ¿sí? No vienen de otra sociedad. Los gobiernos de Argentina salen de la sociedad argentina, ¿sí? Y las empresas están compuestas por personas, y las personas somos también nosotros. Entonces, tal vez hoy es limitado lo que cada uno puede hacer, pero el día de mañana, cuando esté en un lugar en el cual pueda tomar decisiones más trascendentes, más grandes, que afecten a más personas, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir reproduciendo lo mismo? ¿O desde su lugar van a poder mostrar algo diferente? ¿Y qué es posible hacer las cosas distintas? ¿Sí? Hay muchas miradas alternativas y hay muchas cosas que se pueden hacer y hay miles y miles de personas que trabajan en esto. No solamente a nivel productivo, a nivel teórico o conceptual, solamente desde la economía tenemos la economía ecológica, la economía de crecimiento, la economía circular, que es una economía regenerativa y restaurativa, el buen vivir, que tiene que ver con las cosmovisiones andinas, ¿sí? Hay muchas maneras de empezar a pensar distinto el sistema, ¿sí? No necesitamos quedarnos con lo que no nos gusta o quedarnos con lo conocido, es simplemente empezar a investigar y empezar a accionar distinto. Cuando yo era chico, cuando tenía la edad de ustedes, todo el tiempo se hablaba de la necesidad de generar conciencia, ¿sí? Para el tema ambiental decían, lo que tenemos que hacer es generar conciencia. Entonces se hacía mucho acento en la difusión, la educación, la concientización. Bueno, conciencia, si no tiene acción concreta, no es conciencia, es discurso. Y nosotros estamos repletos de discursos. Conciencia implica hacer las cosas distintas. No solamente saber, sino hacer, ¿sí? Entonces, este proyecto de reciclado es un pasito en ese hacer, es muy poquito, ¿sí? Se suma a todo lo que están haciendo ya los chicos de la Comisión Ambiental, que es un montón de proyectos que tienen, y ahí vamos, ¿sí? Pero esto se aprende haciendo, no diciendo, ¿sí? Y tenemos todas las herramientas para eso. Bueno, entonces hasta acá esta charla. Después
vamos a tener un pequeño espacio para hacer preguntas, si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Y ahora me gustaría presentar a un grupo de trabajadoras de una cooperativa de recolectoras. Bueno, ellas se van a presentar y ellas nos van a enseñar un poquito sobre reciclado, nos van a enseñar también de qué es lo que se hace con los productos que nosotros separamos. Yo les cuento, para los que no lo sepan, que todos los viernes al colegio entran algunas personas de una cooperativa de cartoneros y se llevan el material que nosotros separamos. Y no se llevan lo que no separamos, ¿sí? O no se llevan lo que separamos mal y está contaminado o manchado. Esto es muy importante porque todo lo que hacemos también tiene un impacto social, ¿sí? Y ambiental. Entonces ellas nos van a contar un poquito su experiencia y bueno, también va a haber después un espacio para hacer preguntas al final. Gracias.